Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego, soy docente e investigador en la Universidad de Extremadura y voy a presentar esta comunicación con el título de Hacer periodismo científico a través de la ficción fílmica, el caso de Mi tío de América de Alain Resnais. Bueno, básicamente el objetivo es analizar cómo se traslada la hibridación de géneros para trasladar el contenido científico acerca de la naturaleza humana en una ficción fílmica. Dicho de otra manera, o de modo más general, popularizar la ciencia a través de estrategias retóricas innovadoras. Es decir, esto pertenece al debate sobre la popularización de la ciencia, el uso de la personalización y el relato en la construcción y difusión del conocimiento. Se ha tratado este tema desde la perspectiva del infoentretenimiento en cuanto a las noticias, por ejemplo, las noticias blandas, desde la sátira política en televisión, desde modos de fomentar el conocimiento de la ciencia a través de un engagement alternativo al de la cultura académica. Y este estudio de caso concurre con la idea de emplear el relato para difundir la ciencia, pero hacerlo dentro del cine. Eso no es tan usual y más concretamente es explorarlo dentro de lo que es el cine de arte y ensayo bajo la mirada de un autor relevante como es Alain Resnais. Bueno, en las series de ficción de los años 50 se hablaba muchas veces de la telepatía. El telepatos es intentar transmitir lo que es la emoción, el sentimiento a distancia. Entonces, aquí estamos hablando o estamos incidiendo en ese tema de debate, en cómo regular o modular la distancia con el espectador. Este texto se centra en analizar esa regulación en cuanto a la representación de la identidad o la personalidad en la ficción. La dificultad del examen radica en que el objeto de análisis es esa representación de un objeto con mente, es decir, de un sujeto. Y en definitiva, el film, Mi tío en América, lo que plantea es comunicar un discurso sobre la identidad del sujeto. ¿Cómo se construye, nos preguntamos, esa identidad, esa comunicación? ¿Cómo se construye esa identidad y cómo se comunica en el film? Lo que hacemos es analizar los recursos retóricos de Alain Resnais para comunicar qué es un ser humano. Para operativizar ese análisis se explora la objetividad-subjetividad de distintos discursos transformados a través de las voces diegéticas y su correlación con los rasgos de personalidad de los personajes. Los resultados que obtenemos en ese análisis tienen que ver con lo que decimos de las voces diegéticas, las voces del relato en Mi tío de América. El discurso se desglosa en distintas voces con grados diferentes de objetividad-subjetividad. Las voces, concretamente esas voces diegéticas, incluyen la voz extradiegética de la ciencia, representada por el científico real, la personalidad real de Henri Laborie, la voz extradiegética de los protagonistas que relatan sus vidas, las voces diegéticas, las voces diegéticas de los protagonistas en escena, y las imágenes de los celebérrimos actores franceses Darieux, Gabin y Marais. En cuanto al discurso del científico sobre la conducta, el film abre con el sonido de un pálpito de un corazón que aparece impresionado como un dibujo. Se puede ver esto en la figura 1 a la izquierda. Digamos que eso abre el discurso científico y envuelve, desde el principio a fin de la ficción, envuelve el resto de discursos sobre la personalidad. En la foto central de la figura 1 se ve la imagen del profesor Henri Laborie, que será siempre la voz, digamos, que conduzca todo el relato. Como decimos, envuelve todo el discurso. Lo que ocurre es que al final la imagen de la derecha es un corolario a todo lo que se expone durante el discurso y sobre las consecuencias que podrían suceder si
digamos, no aplicamos una perspectiva científica al entendimiento de nuestra conducta. En cuanto a la voz extradiegética y objetiva sobre los personajes, la voice over que hace que se ocupa de esta parte es femenina, y la imagen son una sucesión de fotos fijas, como si fuera un álbum familiar, pero con lo que es la focalización o el punto de vista omnisciente. En esa descripción de los personajes también se incluye como otro personaje más, aunque con la diferencia de que este es real, a Henri Laborie. Las imágenes que vemos en la figura 2 son imágenes ficticias, representativas de cada uno de los personajes de la ficción. En cuanto a la voz, de las historias de vida diegéticas de los tres protagonistas, Janine y René, figuran en el relato, en un retrato ovalado tradicional que habla directamente a la cámara y se perfila sobre imágenes que ilustran distintas historias de vida. Los personajes rompen la cuarta pared y se dirigen al espectador directamente, interpretando sus vidas a través de un discurso propio. Vienen a decir también, o este es otro discurso que sostiene el propio film, que somos las historias que nos contamos. En cuanto al tercer tipo de discurso, son las imágenes sobre el cine, es decir, somos también las imágenes que hemos visto, esa intertextualidad que funciona en relación a nuestra identidad, el modo en que hemos construido el espejo de nuestra identidad respecto a las representaciones de nuestro ser. Cada personaje admira una estrella cinematográfica, que son las que ven en la figura 4, Daniel Darrieux, Jean Gabin y Jean Marais, respectivamente a Jean, René y Janine, que son los personajes protagonistas. El discurso objetivo de la acción dramática se funde al final con el discurso sobre la conducta. Se compara en todo momento el discurso científico de Henri Laborie sobre cómo funciona el modo de la conducta, digamos, más básica de la naturaleza humana, cómo funciona esa conducta y se describe o se funde con la idea de ser, por una parte, de tener elementos racionales que funcionan a través del lenguaje, con otros elementos mucho más básicos de la conducta humana, del cerebro, digamos, que él define como cerebro reptiliano, y que se escenifica con esta comparación entre, como vemos en la figura 5, como si el humano fuera una bestia medieval entre el humano y la rata. Viene a decir el discurso sobre esa naturaleza humana que, como señalamos en las conclusiones, que a pesar de señalar una idea de sujeto histórica moderna, en conjunción con lo que es la novela decimonónica y el cine clásico posterior, también se sostiene una psicologización de esa identidad a través de la objetivización de la conducta. Y esta objetivización de la conducta se lleva a cabo a partir de su comparación, de la comparación de la conducta humana con la de las ratas. Hay muchas escenas en las que se reproduce pues, la conducta de las ratas en un laberinto y después se solapan con esas imágenes, las imágenes de los personajes reales de la ficción, comportándose como si fueran ratas. Al fin y al cabo, lo que propone este discurso sobre la naturaleza de la identidad humana es que tenemos esa naturaleza híbrida entre, por una parte, la racionalidad de nuestro lenguaje, que intenta, como valga la redundancia, racionalizar la conducta más básica y animal de nuestras identidades. Así que, en definitiva, el discurso de la modernidad científica confía en la posibilidad de descubrir
esas leyes de conducta, que son las últimas palabras que dirige Henri Laborit cuando está finalizando la película, y que comparan las leyes de la conducta a las leyes de la gravitación universal. Bueno, pues muchas gracias por su atención y dejo aquí mi dirección por si surge alguna pregunta, alguna duda. Me encantaría responderla. Muchas gracias y un cordial saludo.